Muy bien, compañeros, ya estamos en grabación de nuestra séptima sesión, módulo coordinación de transportes. Estábamos dando el espacio correspondiente para tener a todo el grupo en conexión. Aún faltan algunas conexiones. Esperemos que durante el proceso de asistencia los compañeros que hacen falta puedan ingresar a esta aula extendida. Ya les vamos a compartir pantalla entonces para que evidenciemos el proceso de asistencia, como siempre lo realizamos. Me confirman, por favor, si estamos viendo pantalla de Odín. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Como siempre les solicito, agradezco la confirmación a través del chat o del audio para que quede la evidencia en grabación. Juan David Marín, Presente. gracias. Ángela Marín, Presente, profe. gracias. Compañero John Bryan no está en conexión aún. Jorge Mario Rincón, Presente, profe. gracias. Juan Pablo Román, Presente. gracias. Lorena Zapata. Presente, profe. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Esperemos que el compañero John Bryan se pueda conectar en los próximos minutos. No tengo ningún reporte o información previa de algún problema en la conexión. Muy bien. Vamos entonces con lo que tenemos determinado para la sesión del día de hoy, sesión número 7 del 3 de junio, donde, permítame un segundo, Juan David, cuéntanos. Profe, ¿le puedo leer una noticia que me llegó ahora pues a un grupo y tiene que ver con logística? Claro que sí, ¿la tienes ahí disponible? ¿La quieres Sí, compartir en profe. pantalla? ¿Cómo la quieres No, profe, trabajar? yo se las leo. Y ahora se las mando por el grupo Por el también. grupo. Dice, noticia inesperada, a las 11:30 de la mañana del 3 de junio en China, el gran buque portacontenedores Durban de 316 metros de eslora, propiedad de Shipping Company, se estrelló contra el muelle Chanmin en el puerto de Kaohsiung, Taiwán, provocando Sí. el colapso de las dos grúas del muelle. En la actualidad, las operaciones del terminal se están desacelerando, los patios están saturados de contenedores y los horarios de shipping se retrasan. Bajo esta situación, el flete se puede alzar otra vez. Entonces dice que difícil este año la logística en los países asiáticos. Entonces ahí mandaron la imagen de cómo pues quedó como colapsado todo. Sí, incluso hay un video del momento en el que el buque colisiona directamente con las grúas o con el muelle. Ya había visto la noticia esta mañana, Juan. Sí, el tema es complicado. Y ya vamos a tocar, incluso aprovechando tu aporte allí, Juan David, con respecto a esta noticia, que no es muy usual que pase realmente este tipo de inconvenientes, este tipo de incidentes. Pero cuando pasan, sí tiene ciertas afectaciones logísticas y así como tú dices, hay unos factores adicionales allí que se están teniendo en cuenta o que se deben de tener en cuenta en el tema del transporte internacional. Más allá de esta situación que vemos el día de hoy o en la mañana de hoy con el incidente de este buque portacontenedores. Incluso pues, el buque como tal apenas estaba haciendo su atraque para ser cargado. La afectación fue más hacia la infraestructura del puerto como tal, del puerto de Kaohsiung. Ya vamos a hablar un poco de eso y de otras condiciones allí que tenemos para el tema de los fletes desde el país asiático. Gracias, Juan David, por ese aporte, por esa noticia. Ya la vamos a utilizar aquí para hacer un pequeño conversatorio. Vamos entonces el día de hoy, compañeros, a desarrollar los últimos temas que tenemos disponibles en módulo, puntualmente relacionados con los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte.
unos documentos que, como les decía en la sesión anterior, algunos de ustedes ya conocerán, otros no, pero lo importante es que logremos identificar algunas condiciones de dichos documentos, qué características tienen y la correcta o la posibilidad de una correcta utilización de los mismos durante la logística de transporte. Seguramente nos veremos inmersos en esa necesidad de por lo menos identificar el documento cuando estemos hablando de una operación de transporte, ya sea aérea, marítima, terrestre o multimodal incluso. Eso es lo que tendríamos para desarrollar el día de hoy. Esperemos que en este tiempo de sesión podamos evacuar toda la información y en la última sesión, la sesión que tendremos destinada para dentro de 8 días, el día 10 de junio, estaríamos entonces realizando la evaluación final, tanto de los contenidos como esa evaluación o retroalimentación que normalmente hacemos al finalizar cada uno de los módulos, retroalimentación relacionada con lo trabajado durante el transcurso del ciclo, durante el transcurso del módulo, y observaciones que ustedes tengan puntualmente con respecto a lo trabajado, no solamente en tema de metodología, sino también en los temas planteados en el transcurso de este módulo de coordinación de transportes. Aprovecho también la oportunidad para agradecerle a los compañeros que realizaron el parcial dentro de los tiempos establecidos. Tuvimos la situación con un compañero que no presentó el parcial dentro de los tiempos, se habilitó una opción adicional ya con una condición puntual de manejo de nota. Ya también fue desarrollado. Ustedes pueden entonces ingresar a verificar todas las preguntas y respuestas relacionadas allí en dichos cuestionarios para que evidencien la retroalimentación y también las correspondientes notas actualizadas ya se encuentran en Sistema Odin para que las verifiquen allá, actualizadas y definitivas. En este momento tenemos en Sistema Odin solamente nota de primer y segundo parcial. La próxima semana entonces estaríamos dejando ya las notas correspondientes a la nota de seguimiento y a la nota del tercer parcial una vez se desarrolle. Como les decía, ese tercer parcial se estará desarrollando en tiempo de sesión, como hemos de pronto hecho el ejercicio en algunos otros módulos y teniendo pues claro que ya para esa última sesión habremos finalizado los temas correspondientes al módulo, entonces destinaremos esa sesión para desarrollar el parcial y una vez vayan finalizando, pues ya podrán ir retirándose de la sesión, de la aula extendida para ya con eso dar cierre definitivo a este módulo de coordinación de transportes. ¿Quedamos claros allí, compañeros? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Profe, Ángela, cerraste el micrófono, ¿nos ibas a decir algo? sí, profe, que mira que no le pude escuchar bien lo que dijo la última parte. ¿Hasta dónde escuchaste, Ángela? No, no escuché lo que usted estaba diciendo sobre que de una actividad o algo, no entendí muy bien. Que Bueno, cuando estábamos termináramos hablando podíamos... sí, estábamos hablando del último parcial, Ángela. Estábamos hablando del parcial final que lo desarrollaremos en esa sesión dentro de 8 días. Haremos el ejercicio que usualmente hacemos al final de cada uno de los ciclos, o por lo menos de los módulos que han trabajado conmigo, y teniendo en cuenta que ya en esa última sesión esperamos haber evacuado todos los temas de módulo. En esa última sesión entonces nos veremos en conexión igual a la misma hora de siempre, haremos una retroalimentación del módulo y procederemos con esa última evaluación en tiempo de sesión. Una vez vayan ustedes finalizando el desarrollo de ese cuestionario, ya podrán entonces irse
retirando de la sesión y daríamos por finalizado allí en ese momento el módulo de forma completa. Ah, listo, profe, muchas gracias. Dale, Ángela, con gusto. ¿Algún comentario adicional, compañeros? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de plantear? No, señor. Perfecto. Vamos entonces a dar paso a los temas que tenemos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar de los documentos contractuales, documentos que son utilizados entonces en los diferentes tipos de transporte. Ya en la sesión anterior habíamos hecho una pequeña contextualización donde hablábamos de la importancia de estos documentos contractuales por tipo de transporte. Identificábamos que puntualmente tenemos para el transporte terrestre, la cartaporte terrestre de carga, para el transporte aéreo, la guía aérea o Airway Bill, para el transporte marítimo, el Bill of Lading o BL, y para el transporte multimodal, pues tenemos el documento de transporte multimodal, como se le conoce, cartaporte multimodal también se le conoce, conocimiento de embarque multimodal también se le conoce. Ya entraremos entonces a validar cada una de las condiciones de estos documentos. Aprovecharemos también el espacio para identificar algunos ejemplos que habíamos dejado allí en el área de recursos de la sesión anterior, que los traemos hoy a esta sesión para evidenciar algunas condiciones de la información que debe estar incluida allí en estos documentos. Algunos formatos que podrán identificar que realmente no existe mucha diferencia entre los formatos. Sí puede haber algunos cambios puntuales que vamos a identificar, pero el formato como tal de estos documentos se mantiene. En cuanto a la cantidad de información mínima que deben presentar para el tema del manejo de la operación. Permítame un segundo, le damos la bienvenida al compañero John Brian Ocampo. John Brian, ¿nos escuchas? Sí, Robo, buenas tardes, qué pena ahí. Discúlpeme. Tranquilo, John, no hay problema. Ya te actualizamos aquí en asistencia. Te recomiendo, John, una vez tengamos el video de esta sesión allí dispuesto en plataforma, puedas evidenciar los contenidos, sobre todo consideraciones con respecto a estas últimas dos sesiones que ya entregamos y que debes actualizarte entonces allí en lo que acabamos de hablar. Una vez tengamos el video allí en plataforma, ¿listo? Listo, perfecto. Muy bien, les estaba diciendo entonces que estos documentos contractuales generalmente presentan unos formatos muy similares. Podrán cambiar de alguna u otra forma, pero se mantendrá la información mínima que deben de presentar para el manejo de las diferentes operaciones. Vamos entonces a ir determinando cada documento de transporte y las características de cada uno de ellos, y también vamos a ir evidenciando los ejemplos que tenemos allí dispuestos en plataforma. Hablemos entonces en primera instancia de la cartaporte terrestre o cartaporte de carretera, documento entonces utilizado para la logística de transporte terrestre de mercancías. Conocemos entonces como cartaporte por carretera, también le dicen CMR, realmente en Colombia es más conocido por cartaporte o carta de porte, cartaporte terrestre, siempre la vamos a tener allí referenciada porque es utilizada en el transporte terrestre de mercancía. En nuestro caso, el transporte carretero, recordemos que no tenemos paso de frontera. Recordemos que estos documentos están enfocados también a el transporte internacional, y les decía que recordáramos que no tenemos pasos de frontera diferentes al tipo de transporte carretero
en los diferentes lugares o zonas portuarias terrestres que tenemos habilitadas para la transferencia internacional de mercancías, tanto para la exportación como para la importación. En ese orden de ideas, la carta aporte, entonces, es un documento utilizado tanto por los transportistas como por los operadores logísticos o los operadores de transporte. Y en este documento se establecen responsabilidades y obligaciones de las partes. Responsabilidades y obligaciones como cuáles, como el traslado de la mercancía, las obligaciones sobre la mercancía, las garantías sobre las mercancías y la información correspondiente a esa operación que se está realizando, a esa operación de traslado de X cantidad de mercancía, cualquier tipo de mercancía, desde un punto de origen hacia un punto de destino. Y esa información es de vital importancia para los procesos aduaneros o de comercio exterior que allí se tengan que realizar, tanto en el país de origen, si estamos hablando de una exportación para Colombia, como en el país de destino, si estamos hablando de una importación para el comprador, o viceversa. Cuando nosotros somos los compradores, las empresas en Colombia son los compradores, pues será una operación de importación para el empresario colombiano y necesita de este documento y de la información que allí se tiene para poder ejecutar diferentes operaciones relacionadas con el tema de comercio exterior. Incluso estos documentos de transporte o ligados a la logística de transporte son considerados como documentos soporte de las operaciones, de todas las operaciones de comercio exterior. Entonces, estos documentos se vuelven vitales, necesarios y obligatorios para poder realizar un trámite de importación o de exportación. Cualquiera de ellos y cualquiera de las modalidades que estén contempladas en la normatividad aduanera. Siguiendo entonces con el tema de la carta aporte terrestre, este documento entregará la información, toda la información correspondiente a la carga, a los demás documentos soportes de la operación como facturas comerciales, listas de empaque, la información correspondiente al destinatario de la mercancía, obviamente, y al despachador de la mercancía, expedidor, exportador o shipper de la mercancía. Y también tendrá información adicional de los otros actores que intervienen en el proceso del traslado de la mercancía. Podrá tener información de el agente de carga, el agente de aduana, la bodega que va a recibir, bodega o depósito habilitado que va a recibir la mercancía. Y otras informaciones, los pesos, pesos brutos, pesos netos, cantidad de bultos. Otras informaciones que ya vamos a determinar y vamos a evidenciar. Importante también tener en cuenta que este documento de transporte, la carta aporte terrestre, es un documento que por su condición de contrato de transporte debe ir debidamente firmado en paquete de original con copias o copias originales como se suele manejar. Y no debe tener ninguna enmendadura, ninguna corrección que no esté debidamente avalada y justificada y o notificada. No podemos encontrar documentos de transporte donde decía, no sé, por decir cualquier cosa, 1000 bultos de X producto y luego lo encontramos allí con esos 1000 bultos tachados y le colocan 990 a mano. Lapicero allí. Eso no es válido, eso no es permitido en las operaciones de traslado de mercancía, sobre todo de traslado de mercancía internacional. Eso no es, inmediatamente el documento queda invalidado para cualquier operación. Y además, este tipo de documentos, carta aporte terrestre, no se considera un título valor o título de propiedad de la mercancía. Es decir, quien tenga ese documento de transporte en sus manos, que tiene información de una mercancía que se está movilizando, de unos productos, una materia prima que se está movilizando de un punto A a un punto B, y quien tenga ese documento no será
o no tendrá el título de propiedad de dicha mercancía. Solamente es un documento, en este caso, para este tipo de transporte, informativo. Informativo, pero de carácter obligatorio en los procesos de transporte y en los procesos aduaneros, pero no genera ninguna propiedad. Para avalar la propiedad de la mercancía necesitaríamos de una factura comercial donde se identifique quién fue el vendedor, quién está siendo el comprador, si la mercancía ya fue pagada o no fue pagada, porque puede estar sujeta a un crédito, pero ese documento, la factura comercial, sí es un título valor, sí es un título de propiedad y también es obviamente negociable. La carta aporte no es negociable por no tener la condición de título de propiedad. ¿Qué características tiene este documento? Pues debe expedirse o generalmente se expiden 4 ejemplares originales, 4 documentos originales y varias copias. Eso dependerá también de la empresa de transporte o el operador que se encuentre realizando la operación. Algunos de ellos generan más originales, otros están entre 3 y 4, como para cumplir el estándar, pero generan también copias originales, como de pronto hemos evidenciado en algunos de estos documentos de transporte, pero que son completamente válidas. Se generan tantos originales, ¿por qué? Porque los diferentes actores del proceso necesitan esos documentos en original para poder darle continuidad a los mismos procesos de traslado y procesos aduaneros de la mercancía. Entonces, esos 4 originales, uno de ellos lo tendrá el generador de la carga, es decir, quien despachó la mercancía, el vendedor, generalmente. Quedará en su poder un original, el otro original lo tendrá el operador de transporte, el otro original se le entregará a la aduana o al agente de aduana. Queda un cuarto original que muy seguramente es el que va a solicitar el importador o quien va a recibir la mercancía. Ahí están los 4 originales que normalmente se manejan. En algunas ocasiones, como les decía, los operadores de transporte, las empresas transportadoras generan más originales o copias originales para todos los demás intervinientes que soliciten un documento original. Como no es un título de propiedad, como no es un título de valor, pues no se determina una cantidad límite de documentos originales. Cuando ya el documento de transporte tiene la característica de título o valor, allí sí se limitan la cantidad de originales, porque el tener ese documento en las manos, una empresa de transporte, un intermediario, un transportista y demás, ya está generando la propiedad, ese documento ya es título de propiedad, ya veremos cuál de ellos aplica. Pero en este caso no, entonces por eso se puede jugar con la cantidad de documentos originales que se emitan y la cantidad de copias también. Hay que tener en cuenta que muchas veces la mercancía, la cantidad de mercancía a despachar o a recibir, no necesariamente la puedo despachar en un solo vehículo o en un solo contenedor. Por lo tanto, debo conseguir varios vehículos, despachar varios vehículos con la cantidad total de la mercancía. En esos casos, cuando la mercancía no va única y exclusivamente en un vehículo, sino que va en varios, se debe expedir cartaporte por cada uno de los vehículos que están transportando mercancías. Por cada uno de los vehículos se debe expedir una cartaporte, un documento que avale y que soporte la mercancía que lleva ese vehículo. No se puede emitir una sola cartaporte para 2, 3, 4, 5, X cantidad de vehículos. Profe, qué pena. Sí, señor. Entonces tiene que ser, pues, tiene que ser siempre 4 o pueden ser más de 4, profe. Pueden ser más o incluso pueden ser menos. Listo. Cuando estamos hablando de originales. ¿Qué pasa? En algunos operadores de transporte hemos evidenciado que generan, por ejemplo, 3 originales solamente.
pero luego le colocan a las copias una leyenda que dice copia original y a otras dicen solamente copia. Entonces se entenderían esas que dicen copia original como un original más. Pero el estándar serían 4 originales, porque se cumpliría como con el objetivo principal de quienes necesitan el documento en original. El expedidor de la mercancía o el vendedor, el comprador o el importador, ahí llaman 2, el operador de transporte, llámese el transportista o el operador logístico, ahí llaman 3, y el otro para el proceso aduanero, porque recordemos que estamos hablando de un transporte internacional de mercancías. Entonces, ahí ya estarían las 4 originales. Si se emiten más, perfecto, no hay ningún problema. Si se emiten menos, tener entonces en cuenta que posiblemente alguno de los actores de ese proceso me vaya a solicitar un documento original y yo no lo tenga, entonces me toque solicitarle otro juego de originales al operador de transporte. ¿Que lo puede hacer? Sí, lo puede hacer porque recordemos que no es un documento que genere propiedad sobre la mercancía. Entonces no me limita o no limita a los operadores de logísticos esa situación. Listo, profe, gracias. Ok. Aquí el módulo nos entrega un formato estandarizado también para identificar la cartaporte terrestre de mercancías. Ya vamos a verlo rápidamente, pero luego nos trasladamos al formato que yo les traigo, que es un formato un poco más entendible y más llevado a la realidad de lo que encontramos en cuanto a las cartaportes terrestres. Debe tener como mínimo diligenciado el lugar y fecha de su emisión. Lugar y fecha de emisión. ¿En qué momento fue emitida esa cartaporte? El nombre y domicilio de quien remite la mercancía, del transportista y de quien recibe la mercancía. Lugar y fecha de carga de la mercancía y lugar de entrega de la mercancía. El número de paquetes, bultos, cajas, bidones, barriles, cualquier cantidad de empaques o embalajes que podamos tener allí en ese vehículo, se deben identificar la cantidad y el tipo de empaques, el tipo de paquetes que estoy transportando, la cantidad transportada, los pesos, el precio y costo del transporte. Incluso en algunos o en la gran mayoría de ellas, de las cartaportes, se incluye también el precio y el valor total de las mercancías que están siendo transportadas allí. Sería como una información mínima. Ya vamos a ver el formato. Aquí nos entrega el módulo, un formato. Permítanme un segundo, tratamos de cuadrarlo un poco más para que ustedes vean mucho mejor. Yo creo que aquí lo pueden ver. Documento de control de envío de transporte público de mercancías. Entonces, información del remitente, del consignatario o importador de la mercancía. Familiaricémonos un poco con ese término. Consignatario es el mismo importador o receptor de la mercancía a quien va consignada la mercancía. El remitente es quien la despacha. Que ojo, no necesariamente el remitente es el mismo vendedor. No necesariamente. En la gran mayoría de casos sí lo es. El remitente es el mismo vendedor de la mercancía. En otros casos no. Cuando existen empresas intermediarias, cuando existen fábricas que le trabajan a algunos comercializadores y los comercializadores son los que facturan la mercancía. Entonces, quien la vende puede ser diferente a quien remite en algunos casos y es normal y completamente aceptable verlo así. En otros, es el mismo vendedor el que está remitiendo la mercancía porque es el mismo fabricante o el productor que la está vendiendo y cumple también como remitente de la mercancía. Lugar de entrega de la mercancía, lugar y fecha de cargue, documentos anexos, entonces se anexa factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, registro sanitario, en fin, cualquier cantidad de documentos anexos que vayan con la carga, aquí se deben identificar también.
Pero miren que, por ejemplo, no nos decían que los documentos anexos es una información obligatoria que debe llevarse. Está allí, si se coloca bien, si no se coloca tan bien. El operador de transporte, el nombre del operador de transporte, el porteador o quien hace las operaciones en el lugar de carga y en el lugar de descarga de la mercancía, no es necesario colocarla. La información del vehículo, la información de la mercancía, marcas y números, número de bultos, clase de embalaje. Entonces aquí podríamos decir 1000, número de bultos 1000, clase de embalaje, cajas, eh, bidones, barriles, eh, pallets, bolsas, cualquier clase de embalaje que podríamos encontrar allí. Naturaleza de la mercancía, el tipo de mercancía que se está transportando. Pesos brutos, volúmenes, pesos netos, instrucciones del remitente si existen. Por aquí tenemos un espacio para los precios del transporte. Estoy pasando rápidamente este formato porque, como les decía hace un momento, los formatos tienden a cambiar. No la información incluida, pero los formatos sí tienden a cambiar. Entonces, algunos no nos presentarán la información del remitente por aquí arriba en esta parte superior izquierda, sino en la parte superior derecha. Los lugares de entrega y de cargue los presentan por aquí en la parte inferior. En fin, eso nos puede ir variando. Y la información en la parte inferior para las firmas correspondientes al remitente. Recordemos que es un documento que debe ir debidamente firmado, por lo menos los originales. La firma del remitente, la firma del transportista, en qué momento se emitió la carta aporte o se recibió la mercancía y en ese momento se emitió la carta aporte, lugar y fecha, con firma y sello también. Y sí puede tener un espacio para el recibo de la mercancía, para que el transportista o el operador logístico, en ese original, en ese documento original que él tiene, lo haga firmar al momento de la recepción de la mercancía y ya luego eso sea una prueba de entrega conforme de la mercancía o prueba de entrega sin verificación del contenido, en fin, pero que se tenga la prueba de entrega. Eso en cuanto a la carta aporte terrestre. Aquí nos dice qué información debe llevar, el listado de cada una de las casillas con la información. Para esto vamos a ver más puntualmente los formatos que tenemos aquí dispuestos. Vámonos a ir al documento carta aporte, aquí lo tenemos. Carta aporte internacional por carretera, mire que aquí le llaman CPIC. Es completamente válido. Lo importante es que sea la carta aporte internacional y que además cumpla con todas las condiciones de información que se solicitan. En este caso, estamos hablando de que la cartaporte o las cartaportes que por lo menos trabajamos en Colombia, los diferentes operadores de transporte autorizados para el traslado internacional de mercancías. Recuerden que para el tema de la multimodalidad o del transporte internacional de mercancías, son transportistas que deben de estar debidamente autorizados y calificados como tal ante el Ministerio de Transporte y ante la aduana colombiana. Y por tal motivo, las cartaportes que encontramos nosotros de tanto transportistas colombianos, operadores logísticos colombianos, como de los países vecinos que también ingresan mercancía a Colombia y que están debidamente autorizados, todos estarán o contarán con un formato avalado, como lo ven aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, por la Comunidad Andina. Siempre estará avalado por esta entidad supranacional que rige todo el tema de movilización de mercancías en la comunidad andina, conformada por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Ya Venezuela hace varios años no hace parte de esa comunidad andina. Aquí entonces tenemos en este formato de cartaporte para que vayamos evidenciando información importante y que siempre debe estar allí disponible, la numeración, el número del documento de transporte. Aquí lo tenemos subrayado. Miren que en este caso
nos aparece en primera instancia la información del transportista o del transportador autorizado. En este caso es una empresa, se llama NTA, Compañía Nuevo Transporte de América, ubicada con sede principal en Ecuador, pero con algunas sucursales, incluso en Ipiales, Colombia, para todo el tema de la operación como tal. El nombre y dirección del remitente, entonces aquí hay una empresa que hace la remisión de esta mercancía, es decir, el envío de esta mercancía. Aquí más abajo iría el nombre del consignatario o del destinatario y nombre y dirección del consignatario. Miren que en este caso, este formato separa información, una para el destinatario y otra para el consignatario. ¿Por qué creerían ustedes que separa estas dos informaciones allí? Destinatario y consignatario. Destinatario, profe, pues el que recibe, no. Ah, no, el que envía. No, el que envía es el remitente, que lo tenemos allí en la casilla número 2. Y este formato puntualmente, miren que el que veíamos en el módulo solamente nos hablaba de información del consignatario. Aquí este formato nos dice información o nombre y dirección del destinatario, en la casilla 3. Y en la casilla 4 nos dice nombre y dirección del consignatario. Yo les decía ahora que el consignatario es el que recibe la mercancía, que puede ser el mismo importador de la misma y puede ser a quien le vendieron la mercancía, al que está allí en esa factura también, a quien le facturaron la mercancía. Pero aquí nos separan dos datos. ¿Por qué creen ustedes que tenemos separados, en este formato, que tenemos separados ambos datos, destinatario y consignatario? Será, profe, que, pues, por ejemplo, el destinatario puede ser un puerto y ya el consignatario ya es el cliente final, pienso yo, pues creería. Algo parecido, yo muy bien. El destinatario y el consignatario podrían ser dos cosas diferentes o podrían ser la misma. No hay problema con eso. Destinatario y consignatario puede ser el mismo. Una empresa que hizo la compra a este remitente y allí se diligencia la información tal cual para ambos. No hay problema. Pero lo que tú dices es también válido. Puede que el destinatario sea una empresa o un sitio completamente diferente a la información del consignatario. Que el consignatario es quien se hace cargo y va a tener luego la propiedad de esa mercancía. A que el destino es una empresa alterna, es una empresa del mismo grupo, donde me van a entregar la mercancía y donde negocié que me entregaran la mercancía. Pero realmente el consignatario, el que va a tener la propiedad de esa mercancía, es otra empresa, que fue la que hizo la negociación. Por eso, en este caso, y en la gran mayoría de formatos, ya aparece así, diferenciado. Tenemos por acá en la casilla 5 información de a quién deben notificar, es decir, a quién deben informar sobre esta mercancía. En este caso, a una agencia de aduana que se encargará de realizar todos los trámites de importación. Aquí estamos hablando de una importación. Fecha y lugar de recepción de las mercancías. Información de fecha y lugar de la recepción de la mercancía. De cuándo salió la mercancía desde ese lugar de recepción hacia el sitio de destino. El lugar y el país de entrega de las mercancías. Algunas condiciones de transporte. Nos dicen que es un transporte que cuenta con un crédito, que es un transporte directo con cambio de camión o tractocamión y de remolque. Es decir, que al momento de llegar a una zona puntual, puede ser al cruce de frontera, se realiza un cambio de camión o tractocamión o remolque para darle continuidad a ese transporte. Eso debe estar debidamente informado a las autoridades aduaneras y por eso se deja aquí la condición del transporte, para que se tenga en cuenta que puede haber un cambio
en el camión, en el tractocamión o en el remolque para darle continuidad al transporte. Información de la mercancía en cuanto a bultos, miren, cantidad y clase de bultos, marcas, si llegara a tener marcas la mercancía, si no la tiene pues no se coloca. La información de las mercancías, la descripción como tal o naturaleza de las mercancías. Los pesos, pesos netos, pesos brutos, volúmenes de las mercancías. Miren que tenemos una casilla para los precios de la mercancía y para el Incoterm utilizado, para el término de negociación internacional utilizado. Completamente válido y viable tener esa información allí y en algunos casos necesaria tenerla cuando no se tiene alguna factura puntual de la operación de transporte o no se tiene el documento soporte como tal la factura comercial que me soporte la mercancía porque hicieron el envío aparte directamente al importador o al consignatario de dichos documentos para evitar de pronto que se pierdan, que se traspapelen, en fin, y solamente la mercancía viaja con con este documento de transporte, pues aquí se informa cuánto vale la mercancía y el término de negociación. Instrucciones al transportista es una carga suelta que debe ingresar a bodegas asociadas en el lugar de destino. ¿Qué más tenemos por aquí? Este documento de transporte, miren, por ejemplo, no me entrega, a pesar de tener el espacio allí, no me entrega información del valor del flete. Es una información que se vuelve susceptible en muchos casos para el tema de la competencia. Por eso no la colocan allí. Y la información del flete o del valor de ese traslado se entrega en la factura de fletes o en una certificación de fletes, que esto también hará parte de los procesos aduaneros y logísticos que se tengan que realizar para la liberación o nacionalización de la mercancía. Información de documentos que se recibieron con la carga, puede estar incluida o no, en este caso la tiene allí, una cantidad de facturas. Lugar y país y fecha de emisión del documento. Siempre debe tener esa información. Y el lugar para las firmas correspondientes, tanto del remitente como del transportista y también, si es necesario, la firma correspondiente del recibido de mercancías. Actualmente estos documentos son utilizados y manejados de forma digital, la gran mayoría de ellos, no solamente por el tema de situación de pandemia y demás que pues, nos llevó a utilizar mucho más este tipo de documentos, sino que desde antes ya se venían utilizando de esta forma, que tienen la condición de documentos digitales y completamente avalados. Incluso si tienen firma digital, pues es mucho más confiable la información que se tenga allí. Y ya para el tema del traslado de las mercancías, pues lo que hacen es imprimir estos documentos. Entonces, por ejemplo, este que es un original, o que sería un original y que tuviera allí las firmas correspondientes, las firmas digitales, se podría imprimir en cuantos originales se necesitaran para la operación y no tendría ningún inconveniente. Recordemos que no hay un límite en los originales por no considerarse un documento título de propiedad o con la característica de título de propiedad. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Alguna inquietud con la carta aporte? No, señor. No, profe. Muy bien. Vamos ahora a hablar del documento de transporte marítimo. Documento de transporte que, como su nombre lo indica, es emitido por las empresas marítimas, por las empresas que realizan entonces traslado marítimo de mercancías.
Y este documento podrá entonces manejarse a través de directamente las líneas navieras o quienes ejecutan el movimiento de transporte, en este caso marítimo, o también por los agentes de carga internacional, agentes de carga que realizan una contratación ya directamente con las líneas navieras y ofrecen el servicio de transporte a los diferentes usuarios, exportadores o importadores, quienes de pronto por su capacidad de negociación o por su tipo de negocio o por determinaciones internas de la empresa, deciden no trabajar directamente con las líneas navieras, con las líneas marítimas, sino que utilizan los agentes de carga internacional como sus prestadores de servicio en este tipo de transporte. Ambos, tanto las líneas navieras como los agentes de carga internacional, pueden emitir este documento. Pueden emitirlo sin ningún inconveniente y es completamente aceptado para las operaciones. Este documento de transporte, BL, Bill of Lading, conocimiento de embarque marítimo, nombres con los que usualmente lo identificamos, tendrá también entonces toda la información correspondiente al remitente, a el consignatario, a los notificantes, a el lugar de salida, lugar de recepción, tipo de mercancía, cantidad de bultos, pesos, valores en algunos casos, condiciones de la mercancía, marcas, información adicional, fecha de emisión, firmas del transportista, para poder que el documento sea completamente válido. Al igual que la carta aporte, no puede tener ningún tachón, enmendadura, corrección, desde que no esté debidamente avalada por la empresa de transporte, por el transportista o por el expedidor de la mercancía. Si no tiene ese aval, no puede tener ningún tipo de corrección. Este documento determina entonces, o se determina también, perdón, como un contrato de transporte, además de ser un documento informativo, al igual que la carta aporte internacional, que informa todas estas condiciones de la mercancía y del movimiento a realizar, se convierte también en un contrato de transporte, contrato de transporte que entrega entonces todas las características de dicho contrato, responsabilidades, garantías, obligaciones, riesgos y demás. Y como dato y como información importante a tener en cuenta, es que este documento de transporte, el BL, el Bill of Lading o el conocimiento de embarque, sí será un documento que sea negociable. Es decir, que este documento sí genera propiedad sobre la mercancía. El documento de transporte marítimo genera propiedad sobre la mercancía. Por lo tanto, es un documento que puede ser negociable, que me genera propiedad de la mercancía y que yo lo puedo entonces permutar, vender, transferir a un tercero, mientras las mercancías no hayan tenido ya una determinación final de las mismas, es decir, una nacionalización o un proceso aduanero final, o si tenemos claro que ese proceso no se ha realizado, ese documento de transporte yo lo puedo negociar. Incluso en las operaciones de comercio internacional y de comercio exterior, el BL o el documento de transporte es bastante utilizado para las cobranzas documentales o cartas de crédito.
y es un documento indispensable y es un título de propiedad que en la figura de las cartas de crédito, donde se involucran las entidades financieras para generar como ese aval del pago de la operación, ya sea una exportación o una importación, si determina la entidad financiera que quien hizo la negociación de la carta de crédito no tiene entonces la capacidad financiera para hacer ese pago, para obtener el préstamo, para pagar esa mercancía y demás, simplemente será la entidad financiera, entonces la propietaria de esa mercancía, porque tendrán ellos ese documento de transporte en su poder y podrá ser la propietaria de esa mercancía teniendo en cuenta que las condiciones financieras de una de las partes o de quien haya negociado allí la carta de crédito no son las correctas, no son las óptimas y no podrían responder por ese pago, por ese préstamo, eh, por esos recursos, y entonces allí el banco puede determinar que no entrega el documento de transporte y por tal motivo la mercancía está en su poder, es de su propiedad. Hasta ese punto llega este documento de transporte. También se puede tener la figura de que eh, el destinatario de la mercancía, el consignatario como tal, desiste de la negociación o por X o Y motivo ya no puede continuar con la operación que muy seguramente ya había comprado o que está pendiente de pago a su proveedor, pero la mercancía ya viene en aguas internacionales o casi que ya está en el puerto colombiano. Pero el importador identificó que el negocio se cayó, que ya no necesita la mercancía, en fin, cualquier problema que le haya sucedido desde el punto de vista comercial, operativo, financiero, y que lo impida entonces recibir esa mercancía ya y hacer todos los procesos que tenía establecidos, ese consignatario, ese destinatario de la mercancía, podrá entonces negociar ese documento de transporte con otra empresa que de pronto identifique que sí necesita esa mercancía, que sí le pueda dar uso, que sí la puede pagar, en fin, y que sea esa empresa la que haga o la que continúe con el proceso operativo y aduanero de la mercancía que está llegando a ese puerto colombiano. Eso lo puede realizar a través de un endoso del documento de transporte. Porque recordemos que ese documento no se puede tachar, no se puede corregir, pero tiene una condición de que se puede negociar. En esa negociación, la única información adicional que se podría colocar a mano o posterior a la emisión de ese documento de transporte es el endoso. El endoso en propiedad de unas mercancías que vienen allí consignadas en ese documento de transporte y que yo, Pepito Pérez, ya no las voy a utilizar, yo ya no voy a realizar ese proceso de recibir esas mercancías. Puede que comercialmente ya las haya pagado o puede que todavía no, pero yo ya no voy a ser el propietario de esa mercancía. Entonces yo le negocio ese documento de transporte a la empresa ABC. La empresa ABC me dice, es que yo sí necesito esa mercancía que viene en ese contenedor. Yo le compro la mercancía a usted. Listo, no hay ningún problema. Yo le vendo esa mercancía, pero usted se encarga de todo el proceso de nacionalización. Obviamente en la negociación, en esa parte comercial, pues ya se determinarán las condiciones, costos y demás para que la operación sea viable para ambas empresas. Pero en esa operación, el documento de transporte podrá entonces ser endosado y trasladar la propiedad de la mercancía a ese último, eh, entre comillas, destinatario, slash consignatario, porque ya a través de ese endoso cambió esa información inicial que se tenía en el documento de transporte, pero por una negociación completamente aceptada en este sentido. Y en este tipo de transporte y con este tipo de documento de transporte. ¿Queda clara esa parte allí, compañeros, de la propiedad de este documento, de que se considera título de propiedad o título valor
y que es completamente negociable y que puede trasladar o transferir la propiedad de la mercancía cumpliendo con las condiciones pues, que se establezcan para dicha función. ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. El BL entonces, o el conocimiento de embarque, representa un contrato de transporte entre las partes y ese contrato entonces tendrá condiciones de identificar o de asegurar el recibo de las mercancías y certificar el estado de las mismas. Con esta certificación del estado de la mercancía, hay que tener clara una situación. Las empresas de transporte, llámense agentes de carga internacionales o las mismas líneas navieras en el caso del transporte marítimo, cuando emiten estos documentos de transporte, salvan su responsabilidad del estado de las mercancías porque ellos dicen que identifican la mercancía en su unidad de embalaje. Es decir, ellos certifican que están recibiendo un pallet en correctas condiciones, si se trata de un pallet. Pero no dicen, el pallet entonces cuenta con 500 cajas, cada una de esas 500 cajas con 12 unidades, cada una de esas 12 unidades de X producto están en correcta condición. No. Ellos certifican el estado de lo que reciben físicamente. Recibieron un pallet, el pallet se encuentra en correctas condiciones. Recibieron un contenedor, recibimos un contenedor sellado con una información de mercancía X. No hicimos apertura. La línea naviera o el agente de carga no hace apertura de ese contenedor. Diferente es cuando ya las entidades de control comienzan a hacer sus operaciones. Hay una inspección en puerto, hay una inspección de INVIMA, de ICA, de Policía Antinarcóticos, de la misma DIAN. Ya ahí es diferente porque ya hay una necesidad de apertura del contenedor o de apertura de ese pallet, revisar la mercancía y ahí ya la certificación del estado de la mercancía corresponde a la entidad que está haciendo el proceso con la misma, más no a la agente de carga o a la línea naviera. Entonces, en ese certificado del estado de las mercancías es lo que físicamente están recibiendo en cuanto a las unidades de embalaje. Recibimos 500 cajas en buen estado. Que dentro de las cajas vaya producto A, producto B, producto C, no sabemos, porque ellos no tienen esa potestad para realizar apertura o inspección de la mercancía y tampoco se van a meter en ese proceso porque eso les puede generar mayores responsabilidades. Este documento entonces confirma eso, el recibo de las mercancías y el estado de la condición de la unidad de embalaje recibida. Es una prueba fiel del contrato de transporte realizado entre las partes, entre el expedidor de la mercancía y el agente de carga o la línea naviera, o entre el receptor de la mercancía, el agente de carga, la línea naviera. Esto dependerá del Incoterm utilizado, del término de negociación utilizado. Recuerden que estos términos de negociación determinan responsabilidad de riesgos y costos en una operación de compraventa internacional. Entonces, si yo estoy vendiendo FOB expuesto en el puerto de origen, si estoy vendiendo FOB Buenaventura, quien realiza todo el contrato de transporte internacional de las mercancías es el comprador, allá en el país de destino, con su agente de carga o con su línea naviera. Él me traslada esa información a mí para yo hacer los procesos aquí en el país de origen, pero quien está contratando el transporte y pagándolo es él, por el término de negociación. Ya si yo le estoy vendiendo un CIF o un CFR, soy yo, exportador, el que se encarga del contrato de transporte, las condiciones y demás, con el agente de carga o con la línea naviera.
Pero este documento es una prueba fiel de ese contrato de transporte, de esa negociación que se realizó, y por eso estos documentos siempre tienen todas las condiciones del mismo en el dorso de sus hojas, todas las condiciones del contrato de transporte. Y es un documento, como les decía hace un momento, que acredita la propiedad de la mercancía. Se puede negociar, se negocia con los bancos, se negocia entre las mismas partes, lo negocian los consignatarios, luego negocian los expedidores de mercancía también, dependiendo de las condiciones de la operación. Es un título de crédito o título valor, como les decía también hace un momento, sobre todo para el tema de los créditos documentarios o las cartas de crédito, o para esa negociación que se puede hacer entre las diferentes partes o en diferentes empresas para darle continuidad a una mercancía que de pronto ya no se necesita, o se cayó una operación, o se determinó que las condiciones de la mercancía no eran las solicitadas inicialmente, pero el proveedor entonces identifica que sí cometió un error al hacerle el despacho a un importador X o Y en Colombia, pero para no generar entonces contratiempos, problemas, ese mismo proveedor que cometió el error, pero lo identificó, es proveedor de otras empresas en Colombia, y resulta que ese mismo producto o materia prima le puede servir a una de esas empresas en Colombia. Hace la negociación, verifica, esa otra empresa le dice, sí, yo puedo recibir esa mercancía. Entonces lo que hace ya ahí el exportador o el proveedor es determinar la condición de ese endoso con el importador o quien iba a recibir la mercancía, para que ya le entregue la propiedad y pueda negociar ese título de propiedad o ese documento o ese conocimiento de embarque con esa otra empresa. Desde que se haga dentro de las regulaciones que están establecidas, no hay ningún problema. Pero este es el documento que permite realizar ese tipo de funciones. El documento de transporte marítimo, BL, Bill of Lading o conocimiento de embarque marítimo. ¿Qué condiciones tiene y formatos? Aquí vemos un formato que nos entrega el módulo, un formato estándar de un Bill of Lading o BL o conocimiento de embarque, donde tiene información del consignatario. Esto se ve un poco borroso, ya les voy a mostrar el formato que yo les traigo para que lo vean un poco mejor. Información del expedidor o shipper de la mercancía, consignatario o importador de la mercancía, el notificado, el número del documento de transporte o EBL, el lugar de recepción de la mercancía, el nombre de la motonave, el puerto de salida, el puerto de llegada, si hay que hacer alguna entrega adicional en el país de destino, la información de la mercancía, marcas, cantidades, descripción como tal, pesos, información de flete si es viable incluirla, firmas, lugar y fecha de emisión. Es un formato estándar también que nos presenta el módulo. Vamos a ver un par de formatos que tenemos allí disponibles. Aquí es otro formato que nos entrega el módulo ya diligenciado. No se ve muy bien, vamos a Profe, sí, señor. es un formato estándar, o sea, es el mismo para todo lado. Es muy similar. Este que nos presenta el módulo, este de acá, que está en blanco, es un formato estándar. Incluso lo vemos aquí que es de información de Confecámaras. Es un formato estándar, pero al igual que con la cartaporte, dependiendo de la línea naviera o del agente de carga, podemos encontrar algunas modificaciones en las ubicaciones de donde me entregan la información, pero realmente la información es la misma, es la que me está diciendo aquí este modelo. Lo vemos aquí en el siguiente ejemplo, que este está diligenciado. Una información aquí inicial del shipper, el consignatario, el notificado, el número del documento de transporte, por aquí está, miren en la parte inferior, aquí tenemos toda la información del transportador, información de los lugares de recepción de la mercancía, salida de la mercancía, información de la mercancía. Está un poco borroso, vamos a irnos a... Pero miren que el formato es muy similar. El formato es similar al que tenemos allá. Entonces, no es que varíe mucho. Los diseños sí pueden variar. Los diseños cambiarán, pero la información incluida es casi siempre la misma y debe ser la misma. No se puede omitir información que es bastante relevante.
Miremoslos acá en este documento que tenemos allí disponible. Aquí tenemos Bill of Lading, documento o conocimiento de embarque marítimo. Tenemos entonces información del shipper o el embarcador de la mercancía, quien está despachando la mercancía. Recordemos que dependiendo de la operación comercial, este shipper, este embarcador, quien está expidiendo la mercancía, puede ser diferente a quien factura. Puede ser diferente a quien factura o puede ser el mismo. Información del consignatario. Aquí el consignatario, miren que no tenemos información de destinatario y consignatario. Aquí el consignatario siempre será el mismo importador. Solamente en algunas condiciones especiales de movilización de mercancías a través del transporte multimodal o mercancías destinadas a algunas zonas en específico como depósitos públicos, privados o zonas francas, vendrá una información adicional al consignatario de la mercancía. Es decir, debe venir, por ejemplo, si la mercancía va para una zona franca y no es para un usuario de la zona franca, sino que la mercancía fue comprada por la empresa ABC, pero el almacenamiento lo va a hacer un usuario de la zona franca. Entonces aquí en el consignatario debe de ir la información de la empresa ABC y la información del usuario en zona franca que va a hacer el proceso de almacenamiento. Deben ir ambos por una determinación aduanera, pero no debe faltar la información del importador. Si la información del importador no está aquí, del consignatario, es decir, de esa empresa ABC, sino que solamente está la información del usuario de zona franca que la va a almacenar, pero no va a ser su propiedad, no es quien la compró, luego entonces ese usuario de zona franca tendrá que endosar el documento al importador, porque para efectos del documento como tal, como quedaría diligenciado solamente con la información del usuario en zona franca, la propiedad de esa mercancía sería del usuario de zona franca. Entonces, por eso, como no es el propietario real, sino que él va a prestar un servicio de almacenamiento, pero el consignatario o realmente el importador es otra empresa, él le debe endosar ese documento de transporte y así lo va a solicitar la aduana. Información del número de BL o el número del documento de transporte, información relacionada a esta parte de aquí con la empresa de transporte. En este caso tenemos un agente de carga que se llama TTS Worldwide, ubicado en Estados Unidos. Está siendo el intermediario o el agente de carga intermediario entre una línea naviera, que en este caso es Hamburg Süd. Aquí vemos el logo. Hamburg Süd está siendo TTS entonces el intermediario del comprador o el vendedor quien haya contratado el transporte ante la línea naviera Hamburg Süd. Tenemos información entonces de puerto de salida de la mercancía, en este caso es Oakland, California. El nombre de la motonave, la Maersk Newcastle, donde van a ser liberados los originales de estos documentos. Son liberados en Jacksonville, Florida. El flete es pagadero en Oakland, es decir, que quien contrató el transporte es esta empresa, si fue el mismo vendedor, Primex International. Y el puerto de descarga es Buenaventura, Colombia. Información de la ruta del transporte. Luego viene la información de la mercancía. Información de la mercancía. Número de contenedor, información del contenedor por este lado, información de bultos y tipo de embalaje, 880 cartones o cajas. Tiene contenido, almendras, 50 libras cada cartón. Nos dice el peso neto, 44.000 libras.
Peso bruto en kilogramos, 20.810. Aquí nos reconfirman la información, 880 cajas con 20.810 kilogramos de almendras empacadas en cajas de 50 libras cada una. Tenemos suficiente información, nos dice que el flete fue prepagado. Miremos si tiene información de flete. En este caso no tiene información de flete. Miren que no tiene por ningún lado información de cuánto valió el flete. Normalmente los agentes de carga, las líneas navieras no colocan ese valor de flete, solamente que sea una solicitud como tal de el importador o del exportador o de quien haya contratado el servicio. Irá allí esa información. Aduaneramente hay una determinación o una doctrina aduanera donde dice que el documento de transporte deberá siempre llevar el valor de los fletes, porque los fletes hacen parte del valor en aduana. Valor en aduana que es el que determina o que hace parte de la determinación del pago de tributos aduaneros en Colombia. Por allí hay una doctrina que determina eso. Sin embargo, a hoy los funcionarios aduaneros no la aplican, porque se tienen, además de la información de fletes en un documento como este, pues las facturas de fletes, certificaciones de fletes que emiten las mismas líneas navieras o los mismos agentes de carga y que son documentos soporte para validar esos valores. Entonces, por eso hoy en día no se solicita que el documento como tal tenga allí incluido el flete. ¿Podríamos estar sujetos a que el día de mañana hagan cumplir esa doctrina? Claro que sí, porque ya está establecida. Pero a hoy día no es un tema mandatorio y obligatorio en los documentos de transporte. El lugar de embarque, perdón, la fecha de embarque, lugar de embarque por acá, lugar de emisión, perdón, del documento de transporte, Jacksonville, Florida, fecha de embarque y el lugar de embarque ya lo veíamos acá en el puerto de embarque, Oakland. Tenemos por aquí otro documento, también, BL, Bill of Lading. Miren que el formato es muy similar también, nuevamente, información del shipper o del embarcador, información de consignatario. Miren que nuevamente no tenemos separada información destinatario-consignatario, no, aquí es solamente consignatario, quien será el mismo importador de la mercancía. Alguna empresa que se tenga que notificar, no es mandatorio colocarlo. El número del documento de transporte, siempre de llevar un número de documento de transporte, el logo o información de el transportador de la mercancía, en este caso es directamente la línea naviera CMA-CGM. Nos dice que el puerto de embarque, bueno, el nombre de la motonave es la Dublin Express, el puerto de embarque es Guayaquil, que viene para descargarse en Cartagena, entonces de Guayaquil, Ecuador a Cartagena, Colombia. Información de los contenedores o contenedor que viene allí, un contenedor de 20 pies, 1 por 20 estándar con 2.000 cajas que pesan 21.216 kilogramos, que tienen 25 metros cúbicos. Esas 2.000 cajas corresponden a cajas de atún en lomitos en agua. Cada caja por 48 unidades. Información de peso neto también nos la incluyen por acá. Y miren que en este caso, este documento de transporte sí tiene los valores de los fletes y gastos incurridos en el transporte, por una determinación seguramente de quien negoció allí el transporte, que en este caso fue el exportador de la mercancía. Miren nuevamente el formato muy similar al anterior, incluso más parecido al que nos entrega el módulo. Información de el lugar y fecha de emisión del documento, Guayaquil 23 de mayo, las firmas correspondientes, aquí todas las condiciones de transporte, cláusulas y demás, condiciones de transporte, además de las que vienen en el dorso para reconfigurar o para configurar, perdón, el contrato de transporte.
Algunos pueden tener 2 hojas o 3 hojas, dependiendo de la cantidad de información que se tenga allí a desarrollar o a incluir en el documento de transporte. Miren que en el primer ejemplo veíamos que era solamente una hoja, que en este caso es una copia no negociable. Este es un draft o un borrador de un BL, que también lo podemos encontrar así, pero no es aceptado para la negociación, para el desarrollo de la operación final. Para la operación final, es decir, para la liberación de la mercancía y demás, solamente se pueden manejar los documentos originales. Y en el sentido de los documentos originales, debemos tener claro que, como esto es un título valor, el documento de transporte marítimo es un título valor, un título de propiedad, un título que puede ser negociable, solamente tanto la línea naviera como los agentes de carga que tienen la posibilidad de emitir estos documentos podrán emitir 3 originales. Solamente 3 originales. Ni 1, ni 2, ni 4, ni 5. 3 originales. Para que de esa forma se le pueda dar el manejo correspondiente a las diferentes operaciones aduaneras que se vayan a realizar y que además se tenga cierta seguridad en la propiedad de la mercancía. Solamente con 3 documentos originales que estarán en propiedad de quien vaya a hacer los procesos finales de la mercancía, serán entonces los documentos que queden habilitados para asegurar esa propiedad. Es decir, esos 3 originales se le entregan ¿a quién? Al importador, porque es el que va a hacer el proceso final de la mercancía. De esos 3 originales, uno va para la aduana, otro va para el agente de aduana que esté realizando el trámite, si lo está utilizando, y el otro quedará en propiedad o en poder del importador. Allí están los 3. También generan unas copias que se pueden entregar a quien solicite las copias, pero esas copias no generan ningún título de propiedad, solamente los documentos originales. ¿Claros con el tema del conocimiento de embarque marítimo? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, vamos a hablar ahora del documento de transporte aéreo, guía aérea, Airway Bill, como también se conoce, cartaporte aérea, conocimiento de embarque aéreo, también se le conoce. El término más utilizado es guía aérea. La guía aérea es un documento, como primera característica importante a determinar, no negociable. Este documento no se puede negociar, tal como lo estábamos hablando o lo estábamos viendo con el documento de transporte marítimo. Este documento de transporte aéreo no se puede negociar, por lo tanto, no se podrá endosar. Y este documento cubre entonces todo el transporte aéreo, la carga movilizada entre 2 aeropuertos. Si esta carga movilizada entre esos 2 aeropuertos está sujeta a diferentes paradas en aeropuertos adicionales, es decir, transbordos o rutas específicas de mercancía o del mismo vehículo de movilización, que en este caso es la aeronave o el avión, esa información tendrá que estar determinada allí en la guía aérea. Y ya si es un vuelo directo, pues obviamente es el lugar de salida y el lugar de llegada de la mercancía. En esta cartaporte debe nombrarse entonces el shipper, como siempre lo hemos visto ya en las otras
documento de transporte, el shipper o el embarcador de la mercancía, el consignatario de la mercancía, o incluso puede ir no directamente al consignatario, pero sí a un destinatario. Recordemos que este documento, como no tiene la condición de título o valor, se puede dar ese manejo. Sin embargo, eh, por temas aduaneros en Colombia se solicita que la información del consignatario en la guía aérea corresponda al importador de la mercancía, para evitar allí temas de malos manejos puntualmente enfocados hacia el contrabando de mercancías. Encontramos también que por tener la condición de no tratarse de un documento negociable o título valor, se pueden generar también allí una buena cantidad de documentos originales que permitan entonces el manejo de las operaciones a los diferentes intervinientes, agentes de carga, agentes de aduana, intermediarios y demás, para realizar la operación aduanera de la mercancía. No hay ningún problema. De igual forma, es un documento que no puede tener enmendaduras, tachones, correcciones que no estén debidamente avaladas. Generalmente este tipo de documentos de transporte tienen algunas condiciones específicas, sobre todo en el espacio determinado para las descripciones de la mercancía. Esto se hace un poco complejo porque al no permitir identificar completamente toda la mercancía que se esté movilizando vía aérea, se pueden generar entonces inconvenientes en los procesos aduaneros e incluso reprocesos con la misma mercancía, generando inspecciones previas o revisiones previas antes de que se cumplan con los procesos aduaneros, más puntualmente con una importación, porque es una determinación a nivel de los medios de transporte, los tipos de transporte y la verificación que se tiene que hacer a dichos documentos, es una determinación que la mercancía esté debidamente identificada, que a través de la información de la descripción de la mercancía en el documento de transporte se pueda entender claramente qué tipo de mercancía se está transportando, aún sin haberla visto físicamente, y que esté relacionada, obviamente, con los demás documentos soporte de dicha operación de movilización de la mercancía o operación aduanera. Es decir, que si en la factura comercial me dice que me están vendiendo computadores, en el documento de transporte, pues me debe decir que la mercancía contenida allí o transportada son computadores. Pero podemos encontrar casos, y hemos encontrado casos en la práctica donde, por ejemplo, la factura, volvemos al mismo caso, me dice computadores, X cantidad de computadores, y en el documento de transporte nos dice elementos de tecnología. Cuando a mí me presentan, o a la autoridad aduanera le presentan, o a la autoridad de transporte le presentan un documento de transporte, cualquiera de estos, que dice descripción de la mercancía, elementos de tecnología, no puedo identificar fácilmente a qué mercancía se refiere. Elementos de tecnología, hay muchos, cantidades. Y como me dice elementos de tecnología, y así tenga el otro documento de soporte que es una factura comercial y que me dice computadores, y que los computadores efectivamente son elementos de tecnología, ya no es aceptado y puede generar una desviación en la operación, y por tal motivo la autoridad aduanera solicita entonces la revisión de la mercancía para identificar plenamente que efectivamente vengan los computadores que están en factura comercial y no venga ningún otro tipo de elemento de tecnología que no esté siendo declarado o que no vaya a ser declarado. Eso también en función de lo que es el control hacia el contrabando de mercancías. Llámese contrabando técnico o contrabando directo. Este documento también entonces permitirá
el manejo de la mercancía entre diferentes actores, donde encontramos el shipper, donde encontramos o embarcador de la mercancía, o fabricante de la mercancía, o vendedor de la mercancía, el consignatario, los notificados, las empresas de transporte como tal. Y para esto entonces emiten, como les decía hace un momento, una gran cantidad de originales. Generalmente encontramos hasta unos 6 o 7 originales en estos paquetes de documentos, cuando vienen directamente con la línea aérea. Este es otro documento que también puede ser manejado y emitido directamente por la línea aérea si la negociación es directamente con ellos, o también lo puede emitir un agente de carga internacional, donde emite una guía aérea que comúnmente en el proceso de comercio exterior se le llama guía aérea hija. Esa determinación o ese apelativo se le entrega también al documento de transporte marítimo cuando es emitido por un agente de carga y no directamente por la línea naviera. Es un documento de transporte hijo, o BL hijo, o guía aérea hija, porque la línea marítima o la línea aérea de igual forma tiene que emitir sus documentos de transporte. Esos son solamente manejados por la línea aérea y el agente de carga, pero a esos se les determina cuando existe la intervención de ese agente de carga internacional que trabaja esos documentos de transporte directamente con las líneas marítimas o aéreas. A esos documentos que esas compañías emiten se les llama documentos de transporte máster. Normalmente se les escucha esa determinación o esa denominación en el comercio exterior. ¿Qué más podemos establecer de la guía aérea? Es un documento que entrega no tanta información como lo puede entregar un documento de transporte marítimo. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de una guía aérea de paqueteo. No es una guía aérea de transporte de carga. Esta muy seguramente la reconocen ustedes más fácil. Una empresa allí que tiene un buen manejo en el tema de paqueteo, en el tema de courier, es completamente válida, es para un transporte aéreo, tiene la información requerida, entonces tiene la información del shipper, tiene la información de quién recibe la mercancía, tiene la información de la carga por aquí. En este cuadrito dice descripción de la mercancía. Ese espacio es muy pequeño a veces para grandes cantidades de mercancía o diferentes tipos de mercancía. Información de la carga, número de paquetes o de piezas, pesos, dimensiones. Pero eso se tornaría una información muy reducida o muy escasa para identificar muy bien la mercancía. Ese ejemplo es ligado directamente a lo que son guías aéreas de empresas de paqueteo o de courier, que también es un tema completamente válido para el transporte de carga. Pero por aquí tenemos un ejemplo de una guía aérea. Por aquí está. Que sí es más utilizada en el transporte internacional de mercancías y que sus condiciones se asemejan un poco más a lo que es ese BL, pero única y exclusivamente utilizado para el transporte aéreo. Información entonces del shipper, quien manda la mercancía, quien embarca la mercancía, la información del consignatario, el receptor de la mercancía, del importador, el nombre del agente de carga, en este caso miren que lo tenemos por aquí, ahora en los BL los veíamos al otro lado, aquí lo tenemos. Kühne-Nagel, por aquí también tenemos información, Kühne-Nagel, un agente de carga internacional. La ruta, aeropuerto de salida, Münster, en Alemania. Aeropuerto de llegada, Bogotá. Información del vuelo, por aquí está el vuelo, LH542, un vuelo de Lufthansa. Moneda de esta guía aérea a tener en cuenta si tiene valores, es el euro.
puede venir en dólares también o puede venir en cualquier otra moneda. Generalmente estas guías aéreas sí tienen la información de los fletes por un tema de manejos directamente con las diferentes aerolíneas. Número de bultos o de piezas, en este caso son 13, con un peso bruto de 136.5 kilogramos. Corresponde a, aquí miren el espacio para la descripción de las mercancías, bandas de caucho y rodillos. Por aquí me entregan la información de los fletes. En este caso son 422 euros. Recordemos que la moneda que nos determinaban ahí arriba era euro. Firmas del transportista o del agente de carga internacional. Aquí fecha y lugar de emisión, 20 de marzo, en Greven, Alemania también. Y ya tenemos por aquí incluso una información de directamente de la aduana cuando ya he ejecutado aquí algunas acciones sobre estos documentos de transporte. Recordemos que no es un documento negociable, no es un título de propiedad de la guía aérea, pero sí es necesaria para todos los procesos del traslado de la mercancía y de las operaciones aduaneras de la mercancía, al igual que la carta aporte terrestre. Recordemos que el BL sí es un documento negociable, el documento de transporte negociable, el conocimiento de embarque marítimo. Encontramos también carta aporte terrestre por vía férrea, pues no es nuestro caso, es similar a la carta aporte terrestre que ya identificamos, tiene información muy similar, tiene condiciones de título de propiedad de mercancía, al igual que el BL, la carta aporte férrea, pero no es nuestro caso, no tenemos condiciones establecidas logísticas para el traslado de mercancía férreo, perdón, traslado internacional de mercancías vía férrea, no lo tenemos, entonces este documento no entraríamos a considerarlo allí dentro de los que afectan nuestra logística de transporte. Sin embargo, pues cuando se tenga esa determinación se podría identificar. Lo importante es allí resaltar que también es un documento de transporte que se considera título valor y tiene un formato que lo vemos aquí muy similar al de la carta aporte terrestre, con cierta cantidad de información que se solicita. Este es un formato también estándar que nos presenta aquí el módulo, con la información de el expedidor, el destinatario, lugar de entrega, lugar de recepción, lugar del transportista, información del transportista, datos de la mercancía, pesos, volúmenes, cantidades, fletes y otra información correspondiente al recorrido que realiza esa mercancía en el transporte férreo, tocando diferentes estaciones o diferentes puntos de control y que deben ser informados dentro de ese documento de transporte. Vamos a ver, por último, y ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy, el documento de transporte multimodal o el documento de transporte OTM, para nuestro caso, para las operaciones de transporte multimodal, donde recordemos que con este documento será el único emitido para todo el transporte o toda la movilización de una unidad de carga, unidad de embalaje, que no tendrá la posibilidad de consolidación o desconsolidación de mercancía durante su ruta y que lo que hará es asegurar entonces ese traslado en los diferentes tipos de transporte que vayan a ejecutarse allí. Ese documento de transporte ya sabemos y está determinado por esa misma autorización que tengan los operadores de transporte, que solamente lo podrán emitir
los operadores de transporte autorizados para las operaciones de transporte multimodal. Solo lo pueden emitir estas entidades o estas empresas. Recordemos que debe de identificar también, así como el BL, como el Bill of Lading, debe de identificar también al exportador, al importador, la información del transportista o del operador logístico, las condiciones de la mercancía, las rutas que va a utilizar o que se van a utilizar para el traslado de esa mercancía, los diferentes tipos de transporte utilizados en el traslado de esa mercancía, también deben estar allí incluidos, para que se evidencie de correcta forma toda la operación de transporte. Identificar entonces las partes contratantes, el tipo de mercancía, el itinerario de transporte, los precios de transporte, que pueden ser susceptibles a que estén incluidos o no. Y es un documento que también es negociable, que también puede ser endosado, que también puede ser o puede estar sujeto a una negociación comercial para trasladar la propiedad de la mercancía. Este documento no se ve muy bien aquí. Vamos a ir de una vez a evidenciar el documento de transporte multimodal. Por aquí tenemos un ejemplo donde podemos identificar entonces las condiciones. Expedidor, aquí la empresa que expide. El consignatario, generalmente cuando se utiliza el formato del documento de transporte multimodal, va incluida la información del operador de transporte multimodal, quien está habilitado obviamente, y la empresa o consignatario importador de la mercancía. La información en este caso el operador de transporte, Interworld Freight, es un agente de carga internacional que está habilitado como operador de transporte multimodal. Por aquí el número del documento de transporte, la identificación, documento de transporte multimodal negociable, incluso avalado por Comunidad Andina. Lugar de recibo de la mercancía, Chongqing, China, en una fecha establecida. Miren por aquí las rutas. Modo entonces marítimo de Chongqing a Buenaventura. Y luego de Buenaventura a Pereira. Hay otra movilización. Buenaventura a Pereira. Número de originales, dicen que emiten 2 originales. Lugar final para la entrega, un depósito privado de transformación y ensamble aquí en la ciudad de Pereira. Condiciones de la mercancía, 1712 paquetes, conteniendo material CKD para motocarros, con un peso de 20.689 kilogramos. La identificación del contenedor de la unidad de carga, que en ese transporte multimodal, recuerden que no puede haberse realizado ninguna operación ni de consolidación ni de desconsolidación de mercancías. Es decir, el contenedor debe llegar con este mismo sello, el K2210387, y no debe haber ninguna evidencia de apertura o de modificación del contenido de la mercancía. Es un documento muy parecido al BL, pero que se determinan aquí unas condiciones adicionales, como por ejemplo las rutas que va a cumplir ese transporte multimodal. En este caso son 2 rutas o 2 tipos de transporte, un transporte marítimo desde Chongqing, China hasta Buenaventura, y luego un transporte terrestre desde Buenaventura a Pereira. En la modalidad de transporte multimodal, donde no hay apertura de la unidad de embalaje y debe llegar a ese depósito privado para ya ahí surtir los procesos aduaneros o las operaciones a que diera lugar.
Esta es una forma de presentar un documento de transporte multimodal. Me voy a devolver aquí al primer documento que teníamos, a este BL, y les quiero mostrar una condición que tiene este BL. Miren aquí en la parte superior izquierda de su pantalla, donde dice BL o Bill of Lading y transporte multimodal. Mire, conocimiento de embarque, Bill of Lading, para transporte multimodal o para embarques puerto a puerto. Es decir, que este documento que tiene establecido la naviera Hamburg Süd para las operaciones marítimas puede ser utilizado para, como lo están utilizando aquí, un transporte puerto a puerto, donde va del puerto de Oakland al puerto de Buenaventura, o puede ser utilizado también como un documento de transporte multimodal, agregando la información sobre todo de las rutas adicionales o movimientos adicionales que pueda tener dicha unidad o dicha mercancía en esa ejecución del transporte. Para eso, para determinar o complementar este documento con esas rutas adicionales, la aduana, en el caso de la aduana colombiana, determina un documento como este, la continuación de viaje o el documento de transporte, documento de tránsito aduanero, perdón, continuación de viaje o documento de tránsito aduanero, que complementa la información de ese documento de transporte multimodal que veíamos allá, porque no tiene las casillas, no tiene toda la determinación de información disponible para decir que esa mercancía que llegó vía marítima en ese documento de transporte hará una continuación de su movimiento a través de la operación multimodal de forma terrestre, o de forma aérea, o de forma fluvial, hacia otro punto del país. Entonces, la aduana complementa esos documentos de transporte con unos formatos. Hoy en día, desde el manejo de forma virtual, o de forma a través de los sistemas informáticos de la aduana, con el documento único de tránsito aduanero o DUTA, y que mejora un poco todo el tema de la operación como tal del transporte multimodal. Eso está dentro de las determinaciones de los avances que ha realizado el Estado y la autoridad aduanera, el Ministerio de Comercio, con relación a las mejoras y a la facilitación de todas las operaciones de comercio internacional. Allí tendríamos entonces, compañeros, toda la información correspondiente a los documentos de transporte. Con esa información, entonces, estaríamos finalizando nuestros temas de módulo y dejando entonces allí la determinación para la última sesión con relación a lo que es esa retroalimentación y el parcial final, que será resuelto en el mismo tiempo de sesión, como lo hemos trabajado en otros módulos. ¿Alguna inquietud, compañeros, duda, pregunta con respecto a los contenidos del día de hoy? No, profe, todo muy claro. No, señor. No, profe. Perfecto. De esta forma, entonces, compañeros, podemos estar dando cierre a nuestra sesión del día de hoy, cumpliendo allí con los tiempos que tenemos disponibles, recordándoles que nos veríamos entonces en la última sesión para ejecutar el tema del parcial y la retroalimentación y como actividad final correspondiente a nuestras actividades relacionadas con la nota de seguimiento, vamos a dejar disponible en la parte de actividades de la sesión del día de hoy un último foro, un foro participativo final,
relacionado nuevamente con el tema de la multimodalidad o el transporte multimodal en Colombia, y que les entregará entonces un artículo de la revista Semana, en este caso, de su versión digital, donde ustedes realizarán la lectura y entregarán un aporte acorde a lo que solicita allí el módulo, la actividad, perdón, en plataforma. El foro estará disponible hasta el 7 de junio para que ustedes puedan hacer los aportes correspondientes. ¿Queda claro allí, compañeros? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces, como les decía, procedemos a dar cierre a esta sesión, agradeciéndoles a ustedes la asistencia y participación, eh, esperando que tengan un muy buen inicio de fin de semana y que puedan también tener un resto de semana, lo que queda de esta semana laboral, viernes y sábado para algunos, muy productivo. Nos vemos entonces en la última sesión. Les agradezco a todos y que descansen. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias igualmente. Gracias, profe. Con gusto, que estén muy bien.